Leonardo Guillén Medina, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora. Estamos a más de 2,000 kilómetros de aquí, de la Ciudad de México, y venimos a platicarles directamente en representación de algunos alcaldes de la frontera lo que significa esta reforma que se está proponiendo. Cuando hace cerca de un par de décadas se decide diferenciar el IVA para la frontera del resto del país, de la frontera norte, tanto como la frontera sur, tiene razones específicas. Hablando de la frontera norte, estamos hablando de que la competencia no es entre sonorenses, baja californianos, chihuahuenses, coahuilenses, no es entre las personas que vivimos en el norte. La competencia que tenemos es contra Estados Unidos, un país que es la primer potencia mundial, un país que tiene un promedio del 8% de gravamen al consumo, mientras nosotros precisamente hace cerca de un par de décadas estábamos en un 10%. Recientemente, hace unos años, hubo un incremento, como ustedes lo recordarán, donde se aumentó un punto porcentual en la parte en general del país, del 15 al 16, y en la franja fronteriza del 10 al 11%. Significó prácticamente un 10% de aumento. Hoy, los 5 puntos porcentuales que se proponen aumentarse del 11 al 16, significa un aumento real del 45%, del 11 al 16%. ¿Qué provoca esto? Estar prácticamente al doble del impuesto que se grava en Estados Unidos, con quien competimos, y con quien competimos no solamente para desarrollar nuestros municipios ni desarrollar nuestros estados, sino para aportarle empleo y riqueza al país. Estas medidas que pretende tomar el gobierno federal son medidas irresponsables, son medidas centralistas que no están viendo la vida real de la frontera. Nosotros reconocemos el esfuerzo que se hizo hace cerca de 2 décadas, cuando se logró diferenciar en esta competencia real que hay entre México y Estados Unidos, y específicamente entre la región fronteriza. Felicitamos a los legisladores del Partido Acción Nacional porque han sido responsables con el desarrollo de México y han votado a favor de reformas muy importantes propuestas también por el Ejecutivo, como la reforma educativa. Pero definitivamente también felicitamos esa responsabilidad que siguen teniendo los legisladores del Partido Acción Nacional, donde no están aprobando temas tan sensibles como es esta homologación del IVA en la región fronteriza. Confiamos y aprovechamos la presencia de todos los medios de comunicación para hacer un llamado a todo el Senado de la República, para que en este momento que estamos en tiempo de que sea rechazada esa homologación que se pretende en la frontera, se vote en contra de dicha homologación. Esta homologación afecta al que menos tiene. Irónicamente, paradójicamente, afecta al más vulnerable, porque a esa persona que tiene esa situación de vulnerabilidad se le obliga a consumir con precios más altos, y al ciudadano que tiene la posibilidad de cruzar hacia Estados Unidos, que su posición económica puede ser de clase media, pues simple y sencillamente va a elegir consumir en la frontera norte, cruzando nuestro país, es decir, va a consumir en Estados Unidos, y esas divisas se van a fugar a Estados Unidos, al vecino país, y no se van a quedar en México. El consumidor local en la frontera norte ve afectado seriamente esa posibilidad, porque va a tener que estar consumiendo en los Estados Unidos y el ingreso no se va a quedar en nuestro país. Otro tema muy delicado es que el sector de las maquiladoras, donde se generan cientos de miles de empleos, también con esto se provoca un grave riesgo a la competitividad de la región, del desarrollo de nuestro país y de la región, por supuesto, que va a provocar que se ajusten, incluso que se puedan cerrar miles de empleos para también miles de mexicanos y el sustento de miles de familias de nuestro país. Eso lo vemos como un grave problema. En el norte estamos acostumbrados a manejar estas cosas de manera respetuosa, con el diálogo. Hemos hecho todo, agotado toda la parte formal, hemos expresado a nuestros legisladores federales, hoy hacemos ese llamado para que se recapacite, pero también lo digo de manera muy puntual. Entendemos que la manifestación y el agotamiento de la vía formal no es suficiente, y les quiero decir que ciudadanos de la frontera, en el caso de San Luis Río Colorado, el día de antier estuvieron cerrando algunas calles aledañas al ingreso de Estados Unidos a México, calles que colindan con la aduana mexicana, impidiendo por una hora el ingreso al país como toma de protesta. Hoy esos mismos ciudadanos tienen esa medida tomada para la tarde, a las 6 de la tarde se realizará, y sí, definitivamente estamos conscientes que esas propuestas de los ciudadanos afectan a otros ciudadanos que quieren cruzar y que hacen largas horas, pero definitivamente es el momento de que se voltee a ver al norte.
En el norte estamos acostumbrados a trabajar, a salir adelante, y estas medidas, repito, están provocando que las fuentes de empleo sean menores, están condenando a una falta de competitividad de la región con una potencia mundial como los Estados Unidos. Hacemos pues un puntual llamado a que sea por el orden y por la vía del diálogo con el que el Senado de la República recapacite y esta propuesta del gobierno federal, a quien agradecemos en otras medidas que sí son de apoyo a la comunidad, pero también a quien reprobamos y rechazamos esta medida centralista que no va acorde a decisiones que incluso la Suprema Corte ya se pronunció al respecto, que las condiciones de frontera son muy distintas a las que se viven en estados del centro. Gracias a todos por la oportunidad de expresarlo a nombre de muchos alcaldes, de muchos municipios y sobre todo de muchas familias, de muchos mexicanos que viven en la región norte y que ven amenazado su ingreso y su posibilidad de tener una vida mejor.